El silencio de los corderos, Psicosis y La matanza de Texas fueron inspiradas por él. Una máscara hecha con piel humana, como la que usaba Leatherface, sería solo el comienzo de la macabra obra de este sujeto. Lo que se encontró en la que sería conocida como la Casa del Horror superaba por mucho a lo que has visto en el cine. Prepárate porque estás a punto de escuchar la historia de Ed Gein. Edward Theodore Gein llegó al mundo el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. No tuvo una infancia nada fácil, como suele ser habitual en estos sujetos. George Gein era un alcohólico que no mostraba el más mínimo afecto hacia su familia. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa. La única compañía que tuvo fue la de su hermano Henry. Crecieron escuchando los pasajes de la Biblia que su madre les leía, concretamente los más violentos del Antiguo Testamento. Además, pretendía implantar en sus hijos la idea de que todas las mujeres eran la representación misma del pecado. Unos años más tarde, la familia Gein decidió vender sus propiedades y mudarse a una pequeña granja a las afueras de Plainfield. Durante su infancia, la única ocasión que Ed tendría para interactuar con el mundo era en la escuela. Ni siquiera podía hacer amigos, ya que de hacerlo, su madre le castigaba de forma cruel. En el colegio, Ed presentaba comportamientos extraños y gestos muy particulares. En ocasiones se reía él solo sin motivo aparente, por lo que sus compañeros y profesores asumían que se divertía con sus propias bromas. Fuera de clase, Ed y su hermano trabajaban en la granja intentando complacer a su madre, aunque casi nunca lo conseguían. Augusta abusaba de ellos constantemente, creyendo que crecerían siendo un fracaso como su padre. Durante la adolescencia, los hermanos crecieron totalmente desconectados de la gente del pueblo y solo se tenían el uno al otro. George murió por una insuficiencia cardíaca en 1940, a la edad de 66 años, previsiblemente a causa de su alcoholismo. Cayó sobre los chicos la obligación de traer dinero a casa, por lo que buscaron trabajo por toda la ciudad. Los vecinos consideraban que los chicos eran honrados y de fiar, y consiguieron un empleo como personal de mantenimiento. El 16 de mayo de 1944, los hermanos estaban quemando unos desechos, cuando el fuego se descontroló. Se reportó que durante el incendio los hermanos se habían separado, y para cuando los bomberos consiguieron extinguir las llamas, Henry había desaparecido. Al anochecer, un grupo de búsqueda seguía la pista del hermano mayor, hasta que lo encontraron. Boca abajo, y sin marcas de haber sido tocado por el fuego, estaba muerto. El cadáver mostraba que no había sido algo reciente, y además presentaba hematomas por toda la cabeza. A pesar de esto, la policía no barajó la posibilidad de que hubiera sido un crimen, y ni siquiera realizaron la autopsia. Estudiosos del caso creen que la probabilidad de que Ed asesinara a su propio hermano es extremadamente alta. La que era el último miembro de su familia, Augusta, sufrió un derrame cerebral poco tiempo después, y Ed se comprometió a cuidarla. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1945, la madre de Ed murió a la edad de 67 años. La muerte de su madre le dejó completamente solo, lo que terminó por destrozar su mente. Comenzaba una nueva y solitaria vida en la granja. Lo primero que hizo fue tapiar la habitación de su madre para que quedase intacta, tal y como ella la había dejado. Las zonas que ocupaba dentro de la casa se transformaron en lugares extremadamente sucios y desordenados. Durante este periodo, Ed compaginaba algunos trabajos temporales con su afición por la lectura. Leía revistas de ficción, concretamente historias de terror y de culto a la muerte, así como enciclopedias y libros sobre anatomía humana. Años más tarde, en 1954, ocurrió algo que causaría gran conmoción en la localidad. El 8 de diciembre, Mary Hogan, la propietaria de la taberna del pueblo, había desaparecido. Era una mujer con un pasado lleno de sombras, y los rumores que circulaban sobre ella involucraban a la mafia. Ese día, un granjero local entró en la taberna. Encontró un reguero de sangre que llevaba hasta el aparcamiento trasero y desaparecía junto a las marcas de unas ruedas, aparentemente de una furgoneta de reparto. Sorprendentemente, este hecho fue catalogado como desaparición. Otro vecino del lugar recordaba cómo Gein siempre estaba sentado al fondo del local, mirando fijamente a Mary. Un día, le provocó preguntándole sobre el paradero de la mujer, bromeando con su obsesión por ella. Ed contestó sonriendo: «No ha desaparecido. Ahora mismo está en mi granja».
El 16 de noviembre de 1957, la propietaria de la ferretería de Plainfield, Bernice Gurden, desapareció. Era el primer día de caza, por lo que el pueblo estaba prácticamente vacío. Ed se presentó en la tienda para comprar anticongelante y, después de pagar, se marchó. Al poco rato volvió y se interesó por un rifle de caza. Cuando Bernice le dio la espalda, aprovechó para sacar una bala de su bolsillo, cargar el arma y disparar a bocajarro. Una de las primeras personas en ver a Ginn después del asesinato fue el mismo vecino que le preguntó sobre Mary Hogan, llamándole la atención la velocidad a la que circulaba con la furgoneta de reparto. Al atardecer, llegó a la tienda el hijo de la propietaria, Frank Gurden. Allí se encontró que las luces estaban encendidas, la llave seguía puesta y había un gran charco de sangre. Inmediatamente llamó a la policía y, una vez llegó, le presentó sus sospechas. Ed Gein. Su madre le había comentado días atrás que se sentía continuamente observada por él. Se quedaba en la puerta de la ferretería, montado en su furgoneta, mirando a través del cristal, observando desde la distancia. Buscaron el libro de contabilidad y la última venta era la de un anticongelante, a nombre de Edward Gein. En ese momento, Gein se encontraba en casa de unos amigos. Mientras disfrutaban la tarde, un vecino llegó para informar de la desaparición de la señora Gurden, añadiendo que podía haber sido un asesinato, a lo que Ed comentó: «Debe haber sido alguien con mucha sangre fría». Decidieron ir al pueblo para informarse sobre el caso, por lo que salieron y se montaron en el coche. Antes de arrancar, una patrulla llegó al lugar. Solicitaron a Gein que bajara para hacerle unas preguntas, por lo que comenzó un breve interrogatorio, y poco a poco empezaba a contradecirse. «Alguien me ha incriminado». «¿Respecto a qué?» «Bueno, sobre la señora Gurden». «¿Qué pasa con la señora Gurden?» «Está muerta, ¿no?» «¿Muerta? ¿Cómo sabes que está muerta?» Lo oí, me lo dijeron por ahí». Se le arrestó de inmediato ante las sospechas de los agentes y se informó al sheriff. Art Slay tenía 32 años y este iba a ser su primer caso. Cuando recibió la llamada informando de la detención de Gein, se dirigió a la granja junto al capitán Lloyd, sin tener ni idea de lo que allí les esperaba. Era una fría noche de noviembre y apenas podían ver. Su primera parada fue un pequeño cobertizo cerca de la casa. Estaban a oscuras, por lo que, armados con sus linternas, comenzaron a investigar. Avanzando en la oscuridad, Slay sintió que algo tocaba su hombro y al girarse, nada lo había preparado para el brutal escenario del que iba a ser testigo. El cadáver de la señora Gurden apareció frente a él. Con cadenas en sus pies, estaba colgando boca abajo, decapitado y abierto en canal. ¿Puedes imaginar lo que es tener esto frente a ti? Aun siendo un veterano agente de la ley, ¿puedes siquiera concebir el escalofrío que recorrió la espalda de estos hombres? Pues esto era solo la entrada a un macabro museo que les perseguiría en sueños por el resto de sus vidas. Una vez consiguieron recuperarse, entraron en la casa. Los coches patrulla comenzaron a rodear la propiedad de Gein. Tan pronto como los agentes entraron en la casa, se dieron cuenta de los espantosos crímenes que Gein había cometido. Entre los objetos recogidos en la escena del crimen, se encontraron un sinfín de huesos humanos, tanto enteros como fragmentados, además de una papelera hecha con piel humana, y esto era apenas el comienzo. Analizando la casa, descubrieron más piel recubriendo varios de los muebles, desde las lámparas hasta los asientos de las sillas. En su habitación, lo que actuaba como la punta de los postes de la cama eran cráneos robados del cementerio local. No fue este el único uso que dio a la cabeza de los difuntos, pues había modificado varios de ellos para que actuaran como cuencos y beber de ellos. El torso de una mujer había sido transformado de la forma más macabra posible en una especie de corsé, desollando la piel para crear una tétrica prenda. 9 fueron las máscaras que habían sido confeccionadas tomando la piel del rostro de varios cadáveres, además de fabricar de la forma más retorcida posible un cinturón con pezones femeninos. El horror no terminaba aquí. Dentro de un saco encontraron la cabeza cercenada de Bernice Gurden, así como su propio corazón en una bolsa de plástico. Dentro de una caja de zapatos coleccionaba lo que parecían 9 genitales femeninos cercenados del cuerpo. Se consideraba que 2 de ellos pertenecían a chicas de unos 15 años. Un par de labios actuaban como el cordón para subir y bajar una persiana.
Dentro de la nevera se hallaron órganos internos acompañados por un sinfín de uñas de dedos femeninos, pero el peor descubrimiento aún estaba por llegar. En una caja se encontró el cráneo de una mujer, además de otra máscara hecha de piel. Ambos pertenecían a Mary Hogan, la dueña de la taberna que desapareció años atrás. Ed confesaría su asesinato más tarde, y todas las pruebas fueron fotografiadas y archivadas en el laboratorio criminal del estado. Como escena final, la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada y los agentes esperaban lo peor. Era la habitación de su madre. Más allá de la humedad y el polvo, estaba impecable. La cama estaba tendida y en la mesita posaba una Biblia. Cuando las autoridades interrogaron a Guinn, confesó haber profanado 3 cementerios locales hasta en 40 ocasiones, entre 1947 y 1952. Desenterraba cuerpos que habían fallecido recientemente, aunque confesó que muchas veces se iba con las manos vacías. En otras ocasiones, exhumaba los cuerpos de mujeres de mediana edad, pensando que algunas de ellas se parecerían a su madre. Llevaba los cuerpos a casa, donde daría rienda suelta a sus macabras fantasías. Admitió haberse llevado un total de 9 cuerpos, e incluso llevó a los investigadores a las ubicaciones exactas. Les costaba creer que él solo fuera capaz de excavar una tumba en una sola noche, por lo que decidieron comprobar 2 de ellas, y tal y como Ed había descrito, estaban vacías. En algún momento tras la muerte de su madre, Ed confeccionó un vestido de mujer para tratar de convertirse en su propia madre, y literalmente meterse en su piel. Además, usaba las máscaras hechas de piel que fueron extraídas con una precisión altísima para entrar todavía más en el papel. Tras esto, Ed fue sospechoso de varias desapariciones ocurridas cerca de Plainfield, aunque no se le pudieron atribuir. Guinn fue evaluado durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron de su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo consideró incapaz y lo envió al Hospital Psiquiátrico Estatal. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba, y así se mantuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a juicio. Fueron 9 días de audiencias, hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Gurden. Fue alojado, de nuevo, en un hospital mental. Ed pasó sus últimos días tumbado en cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Le enterraron junto a su madre en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y las flores que dejan sus fans.